Otra de ellas son las pruebas bioquímicas. Entonces, el objetivo que tienen las pruebas bioquímicas es confirmar cualquier deficiencia nutricional que pueda aparecer, que surja a través de la evaluación clínica, por ejemplo, del examen físico o a través de la antropometría o dietética. Entonces, eso nos va a permitir llegar a un valor pronóstico o un diagnóstico más certero. Las pruebas bioquímicas son los indicadores más objetivos con los que nosotros contamos para la valoración nutricional de un individuo. Las que utilizamos mucho son la albúmina, pero hay que tener en cuenta, la albúmina tiene una vida media de 18 días, hay que tener en cuenta que está disminuida frente a un estrés agudo debido a la infección, la cirugía, los politraumatismos, puede estar disminuida por trastornos hepáticos, situaciones de pérdidas extras de proteínas como fístulas, peritonitis, síndrome nefrótico, y en infecciones agudas o inflamación. Considerar igualmente que una reducción significativa está relacionada con mayor aparición de complicaciones y de mortalidad. También puede estar aumentada por deshidratación. Entonces, debido a la vida media y a estos factores que pueden modificar los niveles de albúmina, la albúmina no nos va a servir para diagnosticar el estado nutricional del paciente, sino que nos va a servir como un factor pronóstico, va a ser un parámetro pronóstico para los pacientes graves y los crónicos, ¿sí? Porque no es del todo sensible a los cambios del estado nutricional. Entonces, no se considera un buen parámetro de seguimiento, sino de pronóstico. Así todo hay que tener en cuenta que valores inferiores a 2,1 gramos por decilitro son indicativos de situaciones clínicas graves. El paciente que yo presenté al principio tenía un valor de albúmina de 3,5 gramos por decilitro, o sea, con el valor de referencia es un valor normal. Otra de lo que nos podemos valer a nivel bioquímico es la transferrina. Nuestro paciente tenía un valor de 180 miligramos por decilitro, también un valor normal para un valor de 375 y 200. La transferrina tiene una vida media de 8 a 10 días, es más sensible, por lo tanto, a la depresión nutricional que la albúmina, pero también intervienen ciertos factores que no nos van a permitir que sea un indicador del estado nutricional. Por ejemplo, está disminuida en infecciones, está disminuida en hipercatabolismo, en quemados, en enteropatías y en síndrome nefrótico, y está aumentado cuando hay déficit de hierro y en embarazo. Otra que podemos utilizar es la albúmina, la prealbúmina. La prealbúmina tiene una vida media corta de 2 a 3 días, por lo que se considera un buen indicador de las proteínas séricas en la evaluación del estado nutricional. Hay varios estudios que indican que la prealbúmina puede mostrar cambios significativos en sus niveles a los pocos días de el paciente presentar una ingesta inadecuada. Igualmente también se encuentra afectada por trauma o por infección, por hipercatabolismo, por enfermedad hepática que está disminuida, o por enfermedad renal donde está aumentada. Y no se ve afectada, a diferencia de la albúmina, por el estado de hidratación. Y la prealbúmina nosotros la podemos combinar con los niveles de PCR, que es un marcador puro del estado inflamatorio, y esto nos va a permitir que el PCR combinado con la prealbúmina, la relación de estas dos, es un buen predictor de la morbimortalidad y cambios nutricionales e inflamatorios. O sea, la prealbúmina sería como el mejor parámetro y aún mejor combinado con el PCR. ¿Por qué los anteriores no para la determinación del estado nutricional? Porque son también, o sea, aumentan en la inflamación, entonces no podemos determinar si el valor es por la poca ingesta o por la inflamación. Y a su vez se da también otra cosa que confunde, que muchas veces cuando disminuye la inflamación en el paciente, mejora la ingesta. Entonces mejoran los valores y no sabemos si es porque mejoró la ingesta o porque bajó la inflamación. Otro de los parámetros que nosotros podemos utilizar en la evaluación nutricional es el colesterol. El colesterol, los niveles bajos, se utiliza mucho como una herramienta de predicción de complicaciones y mortalidad, más que nada valores menores a 160 miligramos por decilitro. Son un reflejo de bajo nivel de lipoproteínas de baja densidad y por lo tanto de bajos niveles de proteína visceral. Pero hay que tener en cuenta que la hipocolesterolemia se produce después o sea, se produce en el curso de la malnutrición, no cuando inicia la malnutrición. Entonces esto limita el valor del colesterol como una herramienta de diagnóstico, sino que se lo utiliza como una herramienta de pronóstico.
Otra de las pruebas bioquímicas con las cuales nosotros podemos contar son las pruebas inmunológicas, porque la carencia nutricional afecta tempranamente la inmunidad. Nosotros podemos pedir un recuento de linfocitos en sangre periférica. En depresión proteica el recuento de linfocitos está disminuido, entonces a mayor morbimortalidad, eso genera mayor morbimortalidad en pacientes hospitalizados. Nuestro paciente del ejemplo tenía 10.800 glóbulos blancos con un 15% de linfocitos, lo que me indica que hay 1.620 por milímetro cúbico. Eso me lo ubica en una desnutrición moderada según este parámetro. Entonces, las pruebas bioquímicas, como les dije, son otra herramienta para lo que es la valoración nutricional objetiva, y también hay que combinarlas con las otras herramientas para llegar a un diagnóstico de certeza, por más de que sean las más objetivas. Por último, otra de las herramientas con las cuales nosotros nos valemos para la valoración nutricional objetiva son las pruebas complementarias, que nos van a permitir evaluar la composición corporal. Nosotros también la podemos evaluar por antropometría. Estas pruebas son un poco más sofisticadas, como la resonancia magnética, la bioimpedancia, la densitometría, el conteo de potasio 40, técnicas de dilución isotópica, la activación de neutrones o el DEXA. Son técnicas complejas y no se utilizan mucho no se utilizan mucho en la práctica clínica porque hay poca disponibilidad y generalmente se suelen utilizar más en todo lo que es investigación. Yo igualmente las voy a comentar por ahí arriba como para que se tenga una idea. Dentro de todas las más importantes. La bioimpedancia, esta prueba nos va a permitir conocer el agua corporal total que tiene el organismo y poder estimar la masa grasa, la masa libre de grasa y la masa celular corporal. Se va a ver afectada por la edad, el sexo, el índice de masa corporal y la masa grasa, y en estados clínicos de edema o deshidratación puede ser inexacto y nos puede dar un valor inespecífico. Después está el DEXA, que se elaboró para determinar todo lo que es la masa ósea, y más tarde se determinó que también era eficaz para cuantificar todo lo que era la grasa y la masa muscular del organismo. Es el método de referencia para el cálculo de la masa magra y no requiere preparación previa en cuanto a las pruebas funcionales, las pruebas complementarias. Y en cuanto a la tomografía computarizada, por ahí es la que más alcance hay en, digamos, en la práctica clínica, pero no se usa digamos, para no someter al paciente a una tomografía para evaluar composición corporal cuando tenemos otros métodos para poder hacerla. Esta se puede utilizar para evaluar la composición corporal, principalmente nos va a permitir determinar la masa grasa y la masa libre de grasa de determinados segmentos corporales, o para diferenciar entre grasa subcutánea y grasa central a nivel troncular en individuos obesos o que tengan una nutrición parenteral total. Entonces, esas son todas las herramientas que nosotros nos valemos para la valoración nutricional objetiva. Una vez que nosotros realizamos tanto la subjetiva como la objetiva, vamos a poder arribar a un diagnóstico, y una vez que tenemos un buen diagnóstico nutricional, podemos realizar una intervención que esté individualizada, que sea apta para el paciente con el cual nosotros nos encontramos internados. Y después a poder aplicar el cuarto paso, que es el monitoreo y el seguimiento, si es necesario realizar correcciones, hacer ajustes y demás. Como diagnóstico nutricional, yo voy a poder clasificar al individuo como un individuo el cual se encuentra con malnutrición, donde hay deficiencia o exceso de energía, porque la malnutrición no necesariamente es solo deficiencia, también puede ser exceso de energía, de proteínas o de otros nutrientes. Esto va a afectar la composición corporal, la función o los resultados clínicos en tejidos y órganos. Puede ser que tenga un paciente que tenga sobrepeso u obesidad. La OMS define esto como la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Puedo encontrarme frente a una desnutrición, que como les dije al principio, es la deficiencia de la ingesta o absorción de energía o proteínas. En general también se acompaña de deficiencia de uno o múltiples micronutrientes. Puedo encontrarme con un paciente que tiene un riesgo nutricional grave. Como también mencioné al principio, es la probabilidad de un resultado mejor o peor de la enfermedad o la cirugía a la cual se tenga que someter el paciente, según el real o potencial estado nutricional y metabólico con el que se encuentra el paciente. Puedo encontrarme con un paciente que tiene una emaciación, sin una pérdida involuntaria de peso corporal, es decir, más que nada de masa muscular, con disminución de su fuerza.
puedo encontrarme con una caquexia, que es un síndrome complejo, está asociado con una enfermedad subyacente y caracterizada por una pérdida de masa muscular, con o sin pérdida de masa grasa. La característica principal es la pérdida de peso, y puedo encontrarme frente a un paciente que presenta sarcopenia, que es una pérdida progresiva y generalizada de la masa, de la fuerza y la función muscular. No obligatoriamente hay pérdida de peso. Si yo vuelvo a recordar este paciente que yo fui presentando a medida que fui pasando las diapositivas, es un paciente que tiene una malnutrición porque hubo una deficiencia en la ingesta, en el ingreso de energía, de proteínas, de ciertos nutrientes. Contamos al ingreso con un paciente que presentaba sobrepeso y obesidad, o sea, que contaba con sobrepeso, no con obesidad, pero como les dije al principio, que tenga un índice de masa corporal con sobrepeso no significa que el paciente no presente una desnutrición, porque por valoración global subjetiva el paciente tiene una desnutrición severa, y por valoración nutricional objetiva tenemos una gran pérdida de masa magra en este paciente, que también, y una gran pérdida de peso que también nos lleva a poder mezclarla con las otras herramientas y poder definir que estamos ante una presencia de desnutrición. Tiene un riesgo nutricional grave, que nos dio ya el screening nutricional. Puede ser que estemos frente a una emaciación, porque hay una pérdida de masa muscular importante, que la medimos por la circunferencia media del brazo. No sabemos de la fuerza muscular porque no tenemos valores de dinamometría. Puede ser que estemos frente a un paciente caquéctico, habría que evaluarlo también en el examen físico, pero por la pérdida de masa muscular que el paciente refiere a través de la antropometría también puede ser, y por la gran pérdida de peso. Y en la sarcopenia nos faltaría, como para tratar de cerrar el diagnóstico de sarcopenia, que tratar de ver la prueba del dinamómetro. ¿Mm? Y cerrando un poco todo esto, lo que es importante entender es que, primero y principal, es muy importante cuando el paciente ingresa hacerle el screening, detectar que el paciente está en riesgo, no subestimar por el ojo que el paciente está, como les dije, normonutrido o con sobrepeso o con obesidad, y que el paciente no tiene riesgo, porque eso, si nosotros lo subestimamos y el paciente tiene riesgo, traemos aparejada un montón de complicaciones, tanto para el paciente en su evolución de la enfermedad, así como también mayor estadía hospitalaria, mayor tasa de reingresos, mayores costos. Y por último, que es importante saber que no existe un método ideal para evaluar el estado nutricional, sino que hay que tener en cuenta, como les dije, el screening, la valoración nutricional subjetiva y la objetiva, valernos de todas las herramientas, es decir, sentarnos frente a a todas las herramientas que nosotros podemos utilizar, tratar de utilizarlas a todas, evaluarlas y sentarnos, es decir, en una hoja poner todo lo que evaluamos y así llegar a un diagnóstico global. Eso nos va a permitir llegar a un diagnóstico más de certeza. No es que hay un método que es el gold stand para decir el paciente está desnutrido o no, tiene sobrepeso, tiene obesidad, sino que tenemos que analizar todo para poder llegar a un diagnóstico de certeza, y así obviamente poder adaptar y hacer una intervención nutricional propia y justa para ese paciente, ser individualizada y no algo más global. Muchas gracias.